Bienvenidos, este es su Aguascalientes Opina de todas las semanas, como siempre muy bien acompañado del maestro Edilberto Aldán, con lo más relevante de la agenda pública, de lo que viene y de lo que pasó. Maestro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Caballero Aníbal, un placer como siempre, muy buenas noches. Se acabaron las Olimpiadas. Sí. Adiós, arigato, Tokio. En un papel lamentable de país de la selección, ¿no? Vienen ahí un montón de cuestionamientos, tendrá que hacer un análisis, y justo lo que hemos discutido en la mesa de redacción me parece que es un pésimo enfoque pensar que este es el momento para hacerle rendir cuentas a Ana Gabriela Guevara, como si el deporte nacional se tratara, de nuevo, como por lo que pasó con la consulta, de ir en contra o a favor de la cuarta transformación. Creo que si se comienza a ubicar el problema en correr a funcionarios, es no entender cómo están corrompidos los mecanismos de las federaciones, por ejemplo, ¿no? Todo lo que escuchamos durante estas Olimpiadas fue las historias de esfuerzo personal de los deportistas mexicanos y cómo, a pesar del Comité Olímpico, que sí es de gobierno, pero a pesar de las federaciones, ¿no? Hubo escándalos, cómo se fue seleccionada la selección femenina nacional de softball, o los que ganaron, como al final tenían, incluso Robert Pacheco, ¿no? que no se ganó ninguna medalla y que regresa para ser diputado. Sí, lo dijo en las entrevistas, que tiene observaciones acerca de cómo se apoya a los deportistas. Entonces, convertir el resultado pésimo, porque en comparación con otras oportunidades, no solamente quedamos muy por abajo del nivel, del promedio de medallas en que está acostumbrado México a tener. Nunca hemos sido una potencia en Juegos Olímpicos, pero hay algunas categorías en las que incluso dejamos de tener presencia, ¿no? Estoy pensando en la marcha, en los clavados. Bueno, las chinas estaban impecables, ¿no? Sí, y en gimnasia, bueno, ahí está Alexa Moreno, y genial, sí, pero es un esfuerzo individual. Entonces hay que ver si vamos a convertir esto de nueva cuenta, gracias a la oposición, ahí, Aníbal, ojo, de veras la absoluta falta de creatividad e inteligencia de la oposición en convertir esto un problema, el problema del deporte mexicano, y cómo hacer que obtengamos mejores resultados en aprovechar la oportunidad para pegarle al gobierno de López Obrador y a una funcionaria a la que López Obrador ha defendido una y otra vez. Si no cayó por los actos de corrupción y las denuncias de los propios deportistas, menos va a caer porque el BOA o el bloque opositor, urgido de temas para pegarle al presidente, lo ponga a prueba, lo testaré, y lo que vamos a obtener es lo mismo que hemos obtenido en cuanto se ha atacado a Manuel Bartlett o a Hugo López-Gatell o a Irma Heréndira, ¿no? Porque cuando se atacó a Irma Heréndira por el problema Sandoval, por el problema de las propiedades, se exigió la renuncia de la funcionaria, y no renunció por eso, renunció porque puso en contra de las decisiones del presidente en Guerrero a su hermano, y no apoyaron la candidatura de Félix Salgado Macedonio. La salida de Irma Heréndira, es decir, no puede ser considerada un triunfo de la oposición. Entonces, lamentablemente, lo que esperamos a partir de este día es una exigencia enfocada en pegarle a la cuarta transformación, a partir de imponerle un resultado al presidente Andrés Manuel López Obrador, que es la cabeza de Ana Gabriela Guevara, y eso no va a ocurrir, ¿sale? Y eso no es el tema, y sobre todo lo principal es que deja de lado lo que se podría hacer para mejorar el rendimiento de nuestros deportistas en todas las categorías, ¿no? Cómo están los apoyos, cómo se conforman las federaciones, cómo se reparten los lugares, cómo no basta con que la cuarta transformación le invierta a un deporte, ¿no? Porque en béisbol hicimos el ridículo, y cuando digo hicimos el ridículo, sé que yo no jugué y que son condiciones muy diferentes, ¿no? Pero países que se han especializado, que son más pequeños que nosotros, países más pequeños que nosotros que se han especializado, pues ahí están ganando en atletismo, por ejemplo, ¿no? O la Vuelta a Italia en las carreras, o la permanencia de los
africanos en las carreras de velocidad. Digo, hay mucho, fueron muchas sorpresas. No ganó en el tenis quien pensábamos que ganara. Estados Unidos o Japón, como era obvio, se colocó en un lugar amplísimo, pero habría que ver, por ejemplo, qué pasó en ciclismo. En fin, que eso sería el verdadero análisis de lo que está ocurriendo con nuestros deportistas antes que pedir la cabeza de Ana Gabriela Guevara. Yo creo que este lamentable y mediocre número 80 y tantos a nivel internacional en el medallero olímpico solamente es el ejemplo perfecto de, como bien lo dice, que es lo que no funciona en este país. Es muy fácil. El problema, bien lo dice el maestro Aldán, del deporte nacional, no se trata de cambiar a funcionarios. O sea, nunca se trató de si el director del Instituto Nacional de Deporte era más o menos corrupto, o si del ejército era mejor o peor preparador atlético. Se trata de que el problema de los deportistas nacionales es la verdadera falta de apoyo y son historias de heroísmo auténtico por cómo intentan sobresalir. Y durante años o durante sexenios se ha repetido que el problema es el gobierno, el problema es el presidente que no apoya el deporte, el problema es la directora del Instituto de Deporte. Pero seguimos cambiando de gobiernos y de funcionarios, pero el problema sigue estando ahí. Y Sí, porque es un problema entonces, de instituciones, estructural, de cómo haces deportistas. habrán quienes dicen, pero es que en Estados Unidos el gobierno no los apoya. Sí, pero es una calidad de vida distinta en donde Claro. si los atletas tienen las condiciones que les permiten dedicarse a eso a través de las universidades, de las becas de distintos grupos. En México no hay eso. En este país, ser deportista, es más, si hasta Hugo Sánchez tuvo que ser dentista mientras jugaba fútbol, o Claro. sea, sabe, ¿no? O sea, ¿qué podemos esperar de los atletas que están todo el día esforzándose para hacerlo? Hay que ser honestos. En este país, para llevar a cabo un deporte, se tendrá que hacer a través de el ejército, que es quienes le invierten buen dinero y buena capacitación para que los atletas puedan surgir, como fue el caso de Taekwondo y varios temas. El chiste es que, señoras y señores, este país está terrible en el deporte y no creo, también como dice nuestro Aldán, que correr a Ana Gabriela Guevara sería la solución, porque pues podría llegar otro igual y los deportistas Y seguirán siendo. las federaciones de deportes son las que hacen o las que mandan y las que pueden mover. Y sí, es un problema. Y por supuesto que es un problema de inversión pública. Sí, también, como lo señalas, de calidad de vida. Pero es una idea acerca de cuál es el papel que juegan nuestros deportistas y dónde estamos interesados en invertir. Es decir, el resultado el de bronce para la selección nacional de fútbol me llama mucho la atención que era, y ahora sí los jugadores pueden ser tomados en cuenta para jugar en Europa. Claro, o sea, el deporte nacional no es el béisbol, es el fútbol. A los clubes les urge que haya un buen desempeño en materia de fútbol porque cotizan a sus jugadores. Pero, ¿qué va a pasar en tenis, en golf, en béisbol, en softball, en atletismo? O sea, seguimos pensando en que el objetivo es ganar medallas y yo creo que el objetivo es hacer mejores personas. Sé que suena muy banal mi idea, pero eso estaba pensando mientras veía um, algunas categorías deportivas con mi hijo. Sí, a mi hijo toma clases de deportes, ¿no? Y entran en competencia. Y, por ejemplo, el colegio donde va lo seleccionó. Y bueno, quiero que mi hijo dedique 9 horas de su vida para convertirse en Phelps, pues a lo mejor no. Pues quiero que mi hijo sea mejor persona, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, debería haber más albercas públicas, debería haber mayor número de entrenadores. Quiero que mi hijo sea un tenista profesional. Híjole, sí, donde hay canchas de tenis públicas en Aguascalientes o de golf. ¿Sí me explico? Entonces, no inviertes para ser mejores deportistas y ganar medallas. Inviertes para dar más oportunidades de convivencia, de ser mejores personas, muy entrecomillado. O sea,
tener mayores logros profesionales, hacer mejores atletas, que significa mejores ciudadanos también, creo que va por ahí, y lo que invertirías tanto en deporte como en espacios públicos para la convivencia, ¿sí? No estoy diciendo, como suelen hacer los gobiernos o los políticos, que alejarlos de la droga o de la delincuencia, porque no va por ahí, pero sí es un compromiso distinto que debe apoyar. Yo no creo que el país deba apoyar deportistas para ganar medallas. Creo que debe apoyar deportistas por el simple hecho de que se están dedicando profesionalmente a algo que puede retribuir de una manera diferente a la ciudadanía. Porque si no, entonces hagamos de las prisiones campos de entrenamiento de ultradeportistas, ¿no? Que no te costaría nada. Sí, eso es lo que quiero como dejar muy claro, ¿no? No se invierte en, en medallas, se tiene que invertir en personas y en estas actividades de grupo deportivas que son tan válidas como las culturales. Efectivamente, pues Tokio no conoció que era la cuarta transformación. Hubiéramos esperado tener más, pero sí es importante dejar muy claro que, y eso es lamentable, que no se trata de los gobiernos, se trata de qué les deja negocio. O sea, Claro, si la marcha o el maratón les dejara buen negocio a los inversionistas, a las marcas de publicidad, a los mismas, al sistema, pues entonces México hubiera ganado medallas. Hay que ser honestos. En este país, los deportes que son buen negocio dejarán medallas y los que no, lo van a dejar en las manos de cada atleta a que se rasque con sus propias uñas. claro. Triste para el béisbol, que eso sí le representaba buen negocio, pero pues no se vio el caso. De todas formas, no se llevaron a los buenos de la costa, supongo, ¿no? No se llevaron a los... El síndrome del jamaicón que le dicen, ¿no? Ya sabes, este jugador que dicen que jugó mal porque extrañaba las tortillas hechas a mano por su madre. Entonces, hay muchas explicaciones para la derrota. El síndrome del jamaicón puede ser una. Yo no lo vi así, pero si vamos a pedir rendición de cuentas por lo que no se invirtió en el deporte, que sea por eso, para el bien de los deportistas y para el bien comunitario, ¿no? No como una forma de pegarle a un gobierno porque no va por ahí y porque también es de exigir o es demandar una intervención del Estado en asuntos que no le competen del todo, ¿no? Por eso digo que hay que ver qué papeles están jugando las federaciones, ¿no? Cómo eligen, cómo van, y esto de hacer negocio. Entonces, creo que hay los ejemplos de los ganadores en las Olimpiadas, por supuesto que se vuelven marcas comerciales, pero de los cientos que se llevaron medalla, Aníbal, de esos jamás vamos a volver a escuchar sus nombres porque no son contratados por Nike o por Adidas o por alguna marca y pueden tener medallas, pero ya, ¿no? No, entonces no va por ese lado, no va la inversión. Creo que deberíamos invertir más en educación y eso tiene que ver con el deporte y en una educación cívica y en abrir y exigir espacios públicos donde puedas tener mayores actividades, abrir las posibilidades de alcanzar. Eso suena meritocrático, pero eso es lo que le corresponde al Estado, a quienes pensamos que el Estado debe igualar o emparejar el piso, ¿no? Que este gobierno no piensa así, este gobierno es primero los pobres, que es otro tema que podríamos tocar, ¿no? Acerca de dónde nos lleva primero los pobres. Eso sí, a ver, primero los pobres, a ver, y los pobres ya pueden ir a consulta. Y hablando de pobres, el Instituto Nacional Electoral pide más dinero para hacer consultas Sí, populares. pues, Otro tema, perdón. Hablamos de sí, tener los dos temas. Porque ya nos criticaron de que nos están diciendo una crítica bastante sensata, que dicen, a ver, es que ustedes se avientan una conversación de una hora, pero nunca dicen a qué hora empiezan un nuevo tema y a qué hora terminan el otro. Tienes razón. Gracias por el comentario. Tienes razón. Nuevo venga, tema, maestro Lan. para que le pongan una marca en el video y puedan saltarse si este tema no les interesa. Está bien puesto ahí, o bien claro, que sí, el INE va a pedir más dinero para hacer las consultas, pero como yo sostengo, pues sí, eso es lo que cuesta la democracia. Entonces, por eso el problema es banalizarlo a que es más dinero y poner el ejemplo de primero los pobres. Y yo, por lo que mencionaba, primero los pobres y por qué no funciona, es porque esta semana, la semana pasada, el Coneval
El INEGI dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares, que es una de las encuestas más importantes que se realizan en el país, acerca de qué ingresos tienen los hogares y cómo se gasta. Y a partir de esa encuesta, desde hace unas décadas, se decidió que el Coneval, que es el Consejo de Evaluación de Políticas Públicas, hiciera una medición de la pobreza. Y la medición de la pobreza del 2018 al 2020, del año pasado, pues lo que arroja como resultados es que aumentó el número de pobres. Aumentó el número de pobres en todos los sentidos y aumentó el número de gente en pobreza extrema y, más grave aún, aumentó la población en vulnerabilidad. Los números, a mí lo escribí en mi columna, siempre me ha parecido terrible convertir en números el porcentaje de la población que está en pobreza o que está en pobreza extrema. Entonces, el dato que me gustaría resaltar, y hoy te digo por qué, el dato que me gustaría resaltar es que seguimos teniendo una visión monetarista e insensata acerca de cualquier tema que implique dinero y dinero público. Por ejemplo, el que el INE haya pedido más dinero para hacer consultas. Yo creo que el INE, con base en sus cálculos y su presupuesto, está pidiendo lo necesario, ¿no? Todos en el INE salieron a decir, instalamos poco más de 57,000 mesas receptoras porque para eso nos alcanzó. Si quieren más, pues cuestan más. No tradujimos al maya porque no tenemos dinero. Si quieren que traduzcamos, denos dinero. O sea, a mí me parece sensato y lógico. Y entonces oponerse a darles más dinero para tener mejores consultas, pues es una visión monetarista donde no estás viendo el resultado. Y en el caso de los datos del Coneval, que ya el presidente se encargó de decir que él tiene otros datos, de verdad es que el presidente debe estar mejor enterado, ¿no? No es una encuesta, es un estudio, un análisis, hay varias variantes. A mí me fascina este tema porque estuve muy cerca de la presentación del primer estudio de magnitud y evolución de la pobreza en México y siempre hemos tenido un problema como medios y como percepción de la gente en pensar que es un pobre, ¿no? Y entonces, sea la cifra que sea, Aníbal, cuando hablamos de pobres extremos, de gente que está en situación de pobreza extrema, creemos que no corresponden a nuestra idea de lo que es un pobre, ¿no? Esta gente que está pidiendo en la calle dinero, o limosneros, o homeless, abandonados, sin hogar. Y la pobreza va mucho más allá. Y con las mediciones que hace el Coneval, me parece que el presidente Andrés Manuel López Obrador y todos quienes quieran ver desde ahí esta perspectiva del análisis de lo que es la pobreza, están haciéndole un daño gravísimo a la sociedad por considerar que no pueden ser tantos pobres o que son más. Cualquiera de las dos. Pobreza extrema, ahora para medirlo, no es solamente se basa en los ingresos, se basa en la ingesta de calorías, por ejemplo, que te permiten tener movimiento. Entonces, cuando hablas de un pobre extremo, es alguien que lo que gana o lo que autoconsume de sus sembradíos, por ejemplo, no le da las calorías suficientes, las vitaminas, proteínas, para poder moverse y salir y buscar ingresos. Entonces estás hablando de un muerto viviente. Son 5 millones, son 15 millones, no importa. En Aguascalientes es impresionante la cantidad. Y luego vienen los pobres, y los pobres también se consideran a partir de una línea de ingreso donde no te alcanza, o sea, porque no puedes comprar. ¿Y qué es lo que no puedes comprar? No la suscripción a Netflix o no el ingreso a la escuela, es que no puedes comprar los alimentos necesarios para poder desarrollarte en la vida, o sea, que estás en el límite. Y luego viene un dato que me parece sumamente interesante, que eso es lo que se ha modificado en las mediciones de pobreza, es que también son las carencias sociales, ¿sale? Entonces, ¿qué nos dice el estudio más reciente del Coneval? Es que somos solamente el 23% de la población de todo el país se puede considerar no vulnerable. Es decir, no va a caer en la pobreza, porque el otro 70 y tantos por ciento, el 77% está o en la pobreza, o en la pobreza extrema, o vulnerable a que sus ingresos disminuyan, de bajar de clase, por decirlo así. Pues la pobreza no es una clase, es una situación y una condición en la que vives. Pero además, toma en cuenta que no tienes servicios, esto de las carencias, toma en cuenta que no tienes acceso a servicios de salud, a servicios de educación, a que no tienes vivienda
o que las condiciones en que está tu vivienda no te permiten una vida digna, ¿sí? Tiene que ver más con el ejercicio de los derechos. O sea, no tienes agua potable, no tienes acceso a electricidad, no tienes acceso a un servicio de salud, que es algo que tiene que proveer el Estado, por lo menos el Estado mexicano. Entonces, estos datos del Coneval, y lo señala el mismo estudio, o sea, un comparativo del 2018 al 2020, y se vieron evidentemente afectados por la pandemia, ¿sale? Es decir, ahí sí están toda la gente a la que la pandemia dejó sin trabajo, a lo que la pandemia mató porque no tuvo acceso a los servicios de salud, a los que la pandemia deterioró su calidad de vida. Pero no hacerle caso a estos datos, tomándolos incluso nada más como referencia, o como el presidente señala que él tiene otra información, pues es también querer cerrar este régimen a algo que hizo y que no ha solucionado, que es quitar el Seguro Popular. Entonces, con su estrategia de hacha, que corta de raíz todos los problemas cuando a lo mejor la infección está en una rama, o cuando nada más hay que cortar un pedacito del árbol, los tira, la cuarta transformación los tira de un hachazo, y eso pasó con el Seguro Popular. Entonces dejó en estado de vulnerabilidad a millones de mexicanos, y lo que hizo la pandemia, que sí, por supuesto, incide en el número de pobres que se agregaron, porque en todo el país, excepto 2 estados por ahí, se hizo más grande el porcentaje de población en condiciones de pobreza. Pero en todos, sí, los vulnerables, el número de población vulnerable de caer en situación de pobreza o de pobreza extrema se hizo mayor. ¿Por qué? Pues por esas decisiones del gobierno, en donde sigue teniendo medidas asistencialistas, que son las mismas que hemos estado viviendo, no con la cuarta transformación, sino con los regímenes neoliberales. O sea, solidaridad, las becas del gobierno mexicano actuales son exactamente lo mismo que solidaridad, ¿no? El INSABI va a ser lo mismo y no se arregla. Entonces, no va a faltar quien quiera culpar al gobernador Orozco, como hace el inmundo diputado Eder Guzmán, ¿no? Que nada más abre el hocico para pegarle al gobierno y defender a la cuarta transformación, pero el que no haya INSABI en Aguascalientes, hasta ahorita por los resultados de la pandemia, por ejemplo, es algo que deberíamos de agradecer, eh, porque no se firmó el convenio y no se cedieron los hospitales al manejo de la federación. Y en otras entidades, el haber cedido los hospitales a la autoridad del gobierno federal, los hospitales estatales, ha causado pues serios problemas, ¿no? Y por ejemplo, ahí está lo de parece que estoy mezclando, pero no, los medicamentos para los niños con cáncer. Entonces, por prácticas corruptas se detiene el procedimiento y el nuevo gobierno se tarda un montón en aplicar el nuevo procedimiento. Y entonces hay desabasto y hay descontrol y hay desorganización, y eso no se quiere ver. El INSABI, por ejemplo, si el Seguro Popular era una medida mala y se cortó, oh, qué bueno, pero la medida buena no llega nunca, y eso es terrible. Es lo mismo que está pasando con los medicamentos, es lo mismo que está pasando, pero no lo vemos por la pandemia, con la educación. O sea, la reforma educativa de Peña Nieto se echó para abajo, porque lo prometió así el presidente, y qué bueno, pero no hemos podido ver en funcionamiento las virtudes o las bondades de esta reforma educativa del gobierno, porque nos cayó la pandemia, ¿no? Entonces, todavía no hemos puesto a prueba al presidente y sus decisiones, porque la pandemia lo está salvando de un montón de cosas. Y también, si nos vamos por ahí, en este caso de la gente en situación de pobreza, pues vamos a tener que enfrentarnos al discurso de nuevo del presidente López Obrador, en donde tiene un pretexto perfecto, donde sus opositores no le dejaron llevar a cabo las transformaciones que él quería, ¿no? Entonces, es mentira que haya más pobres para él, pero sus medidas no están funcionando porque la pandemia no lo dejó. Y creo que el tema de la pobreza es un tema esencial, porque nos define como ciudadanos, Aníbal, y nos define como gobiernos, qué es lo que queremos. Por ahí pusimos en la medida en la que trabajo, ¿no? Que erradicar la pobreza no es una cuestión económica, es una frase de Mandela, es una cuestión de justicia. Y eso deberíamos de pensarlo así. Como gobiernos, ¿cómo actúas frente a la gente
en situación de pobreza o de pobreza extrema, dándoles becas es condenarlos a vivir del Estado. Pero también decir que les vas a enseñar a pescar, también es condenarlos a las reglas del libre mercado. Y es no trabajar, y sale otra vez de nuevo el tema, para mí por lo menos la imagen, en relación con el deporte, es no trabajar en un piso parejo. O sea, no, yo no quiero, no puedes pensar en los pobres como, no, son pobres porque quieren, ¿no? Y el Estado no tendría que hacerse cargo de ellos, pero tampoco convirtiéndolos en una cifra a la que les va a nadar, a la van a dar un subsidio, o le van a dar un préstamo, o le van a dar como solía hacer aquí el municipio de Aguascalientes, un bote de tamales para que haga su autonegocio, o no es enseñándoles a cortar el cabello para que sea, o a poner uñas para que sean autosuficientes. La intervención del Estado, de los gobiernos, debería ser distinta frente a las condiciones, a la vulnerabilidad de la población a caer en pobreza, ¿no? De verdad ni siquiera vale la pena, porque no es el momento o porque no es mi argumento, decir cuánto subió, porque culpar al presidente Andrés Manuel López Obrador de eso nos va a llevar, nos va a remitir, como en el caso de Ana Gabriela Guevara, a la pandemia. Y no, no va por ahí. No, es que estamos pidiendo como mexicanos que sea el papel que jueguen el Estado o los gobiernos frente a la vulnerabilidad de los derechos al final, ¿no? Porque todos tenemos derecho a una casa digna, a agua potable, a corriente eléctrica, a vivir en mejores condiciones, a educación. Porque evidentemente, o sea, a ver, acusar al presidente, todo es una salida bastante simplona, que no funciona. El presidente está aquí porque le echó la culpa en todo al anterior presidente. Eso no funciona, ya nos dimos cuenta que no. Es un círculo vicioso. A ver, un empresario, y eso es el tema de la pandemia, y es una crisis verdadera, y no es propia de Aguascalientes, es el mundo entero. Un empresario en el marco de la pandemia tuvo que mandar a encerrar a sus trabajadores. Producción. Esos trabajadores, muchos se vieron en una economía que estaba colapsando en el mundo entero, en sus casas, muchos de ellos enfermos, cobrando la mitad de su salario, sin la capacidad, porque todos estábamos encerrados, de salir a buscar otro ingreso. Y entonces, salir a buscar otro ingreso era ponerlo en riesgo a su salud, incluso la muerte, porque muchas personas fallecieron por esta situación. Y hasta el tema social, ¿cómo vas a salir a buscar más si te tienes que encerrar? Enciérrate, guárdate, no salgas. Oye, pero no estamos en un problema de hacinamiento, no sé qué hacer. Sí me explico la gran cantidad de historias tan tristes y lamentables que vivimos en México, bueno, y en el mundo entero. Y entonces me parece estas cifras del Coneval son pues el daño colateral real de la pandemia. Lo que me preocupa es que esto no se ha terminado. Viene una variación delta que es aún más infecciosa, que es más contagiosa, y entonces llega esta psicosis y me parece que estamos apenas, si no en la parte, no sé, de un final en el ojo del local. No sabría cómo llamarle, porque Claro. honestamente ni siquiera el gobierno de López Obrador lo sabe, nadie lo sabe, qué es lo que va a pasar. Es más, estoy convencido que ni siquiera el gobierno de Joe Biden sabe qué va a pasar. No. Porque así es este virus. De aquí le podemos poner una marca, ¿no? Y ahora, tercera ola. Tercer tema, tercera ola, porque sí, Tercera lo que ola. estás diciendo, lo que estás diciendo es terrible, porque, y de nuevo, vamos a responsabilizar al gobierno. O sea, yo decía que en materia del INSABI, pues los resultados de la pandemia hasta ahorita en Aguascalientes, nadie puede aplaudir ni una sola muerte, pero los resultados no han sido tan malos en comparación con otras entidades federativas, ¿no? Las entidades federativas cercanas, y que pueden ser o no de gobiernos de oposición, pero no estamos como Guanajuato, no estamos como Jalisco, no estamos como Zacatecas, ¿no? O sea, ni por mucho. Y ahorita puede haber columnistas que con tal de tirarle al gobierno de Martín Orozco, lo culpen de la pandemia, ¿no? Sobre todo
con las nuevas medidas anunciadas acerca de la promoción turística, ¿no? Llevamos 2 años sin Feria Nacional de San Marcos y no se trata de si nos guste o no nos guste beber o la fiesta. Se trata de un tema de que se canceló el atractivo turístico que mayor cantidad de ingresos genera para el estado de Aguascalientes. Y entonces, si ya estamos vacunados, que a mí me parece y que las jornadas de vacunación en Aguascalientes han sido un éxito, o sea, porque si te fijas, la última jornada, la que se llevó a cabo entre el grupo de 18 y 29 años de edad, es como a los millennials les estuvieron diciendo, vayan a vacunarse, irresponsables, que no sé qué. Ellos son los que llenan los antros, ellos son los que nos estaban cuidando. Bueno, ya les tocó vacunarse. Y la verdad es que la respuesta de la población fue grandiosa. Iban a vacunarse, al grado que resultaban problemas naturales, como en Isla San Marcos, cuando alguien se metía a la fila porque es en auto, pues el otro se bajaba y se agarraban a trancazos. Pero una vez que se cebaron algunos medios, pero sobre todo algunos columnistas, opinadores, en achacárselo a Martín Orozco y en loar al superdelegado Aldo Ruiz Sánchez, que no es más que un solo intermediario, no es más que un intermediario en esto, porque él no manda Aquí que absolutamente nada. festejamos es a la Brigada Correcaminos, mis respetos. Sí, Hasta sus claro. estrategias de Los comunicación y chavos todo de lo la que están UA, haciendo. Los también, chavos del los autónomo. chavos de la UA, o sea, la gente que está participando en las jornadas de vacunación, y cuando digo la gente que está participando, incluye a los vacunados. Porque, ¿qué pasó en el San Marcos después del lunes pasado? Consiguieron estos conatos o riñas, al día siguiente había policías, y son policías estatales, y había policías controlando a la gente que estaba desesperada por vacunarse. Entonces, no que estaba protestando por las medidas del gobierno de Martín Orozco o por las benevolencias de Aldo Ruiz Sánchez, ¿no? O sea, el superdelegado es incapaz de contestar cuántas vacunas van a llegar y de qué marca, porque no lo sabe, porque es un simple intermediario. Y entonces a Martín Orozco se le exige que haya mayor intervención, y por eso dije que ahora digo que es un inepto Eder Guzmán, porque utilizó la tribuna del Congreso para, ahora que ya le dieron su reelección, su plurinominal, que está en veremos, a eso hay que aclararlo, que todavía no puede Porque cambiar es más victoria. morenista que el otro morenista. Sí, y tiene registros con el PRD y, no, y se achicaba por instrucciones del Palacio Municipal. Entonces, pero más allá de eso, se sube a la tribuna a decir que la falta, el déficit de 150 millones que tiene el gobierno de Martín Orozco en materia de salud se debe a que salieron muy caras las conchas y las botellas de agua que se repartieron en las jornadas de vacunación, ¿no? Eso me parece no solamente vil, ¿no? Sino me parece una muestra de imbecilidad así clarísima, de querer decir cualquier cosa con tal de obtener una nota. Porque finalmente no se está denostando al gobierno de Martín Orozco, se está denostando al esfuerzo de toda la gente que está participando en las jornadas de vacunación. Y yo creo que es la obligación moral y ética de alguien de señalar, si vas a señalar una falla, poner pruebas, ¿sale? No desviar, porque así es como justamente se generan las fake news. Yo sí le voy a pegar al gobierno de Martín Orozco, es por lo que no está haciendo, y aquí están las pruebas, ¿no? Se están robando el dinero. O sea, los congresistas, bueno, no alcanzan ese nombre, los monos que trabajaron en esta legislatura, yo no he visto que hayan hecho ni un solo esfuerzo verdadero, real, en apoyo a la gente que está cerrando negocios o que está teniendo problemas de salud y de dineros económicos por la pandemia, ¿no? O sea, apoyar el cambio de presupuesto de Martín Orozco no es una acción que debamos de aplaudirles, ¿no? En cambio, sí, yo sí tengo que reclamarles, y ahí está con pruebas, que son opacos a la hora de rendir cuentas sobre el dinero de gestión que no deberían tener, que es utilizado. No quieren decir, en la semana pasada, no él solamente, Gustavo Báez, el presidente local de la Acción Nacional, rindió su informe como muy platillo y presumió las llamadas a misa, que son los puntos de acuerdo, y un montón de acciones legislativas, ¿no? Y sobre todo que apoya a muchísimos jóvenes. Nosotros metimos una solicitud de transparencia para saber en que comprobara sus gastos de gestión, y nunca lo quiso hacer y lo siguen ocultando, aunque ahora ya lo modificaron,
pero Gustavo Báez presentó, yo digo que son unos rateros, les molesta muchísimo a los políticos que les digan que son unos rateros, pero sí, si a ti te dan dinero y no solamente no devuelves el cambio, no dices en qué te lo gastaste, pues te estás robando dinero del erario, ¿verdad? O sea, Y eso una ya se larga lo lista. eh, O sea, todos sabemos en qué lo utilizan en campañas para comprar cementos a la hora del partido o para su propio bolso, ¿no? Es increíble que sea esta incapacidad de negarse a responder por el dinero. En nuestras casas nadie fue así, no es de ser gente buena o gente con educación. A cualquiera de nosotros, Aníbal, cuando nos mandaban a la tienda y nos daban 10 pesos, teníamos que decir, mostrar la evidencia, es decir, esto fue lo que compré, mandaste por tortillas, bueno, está a 16 pesos el kilo, por lo menos aquí en mi barrio, y ten los 4 pesos del cambio. ¿Qué claro, si hubiera no, pasado? ramonazo. Claro, Pero porque es dinero de la casa. hablando de ingratitudes sobre las cifras brutales que despilfarran estos diputados, regresamos al tema. Este proyecto informativo se ha visto siempre muy bien respaldado por las y los artesanos. Vamos así de básico. Personas que están en la Casa de las Artesanías, que viven del turismo. O sea, hay un sector de la economía local que no es tan vistoso como la industria, ni tampoco es como, jamás ganaría lo que un medio de comunicación de difusión estatal, con grandes colaboradores que no han dejado de criticar la reactivación de las calaveras y demás. Porque a lo mejor esos sectores se les hacen muy invisibles. Claro. Personas que viven de eso, que fueron afectadas por la pandemia, que no tienen un ingreso más que lo que les hace su obra. Ellos pueden producir su obra, pero ¿a quién se la van a vender? Sí, por Si supuesto. todo está cerrado. Entonces, me parece que discutir sobre las medidas que está tomando el gobierno del estado sobre la reapertura económica y de si está bien o no las calaveras y la feria del vino y demás, pues hay que tomar en consideración todo a la hora de emitir un juicio como una gran cantidad de opinadores en Aguascalientes. Es muy Sí, fácil decir, Martín, nos estás matando y nos estás llevando a la pandemia, cuando no nos fijamos en todas las personas que dependen de esa economía, la economía informal, que nos deja el poco turismo que tiene Aguascalientes, hay que reconocerlo. Y entonces, si eso le sumamos los daños colaterales que nos trae la pandemia con las cifras del Coneval, ¿no? Y le sumamos esta nueva ola de pandemia y luego sumémosle, ahora yo le llamo una psicosis colectiva generada a partir de los medios irresponsables. O sea, sí se puede llevar a cabo una vida económica activa en este estado si se cumplen las normas sanitarias adecuadas. Es muy diferente estar bailando la conga en un festival del vino, como se filtró un video que esa vinícola fue castigada por eso, uh-huh. a en serio impulsar proyectos de turismo, y digo, lo aclaro y lo dejo muy en letras grandotas, no es echarle porras a Jorge López, es decir con todas sus letras que es importantísima la reactivación económica, porque si hay un sector de esta sociedad hidrocálida que no tiene ni para comer, no trae becas de Andrés Manuel, no trae programas de rescate empresarial, no tiene ni siquiera un aval para que el gobierno del estado le pueda prestar dinero, no trae nada más que su periódico, su engrudo y sus ganas de crear cosas, ¿verdad? Y entonces Más, es importantísimo que se reactive esta economía informal porque la verdad nos está llevando el chahuistle. de nuevo, politizarlo, y politizarlo en el sentido en que a mí no me gusta utilizar la palabra politizar porque pareciera que es partidizar, ¿no? No, yo no voy a hacer una defensa de Jorge López, pero sí tendría que hacer una defensa acerca de qué es lo que va a hacer el gobierno para pensar en la nueva normalidad. Tú bien mencionas el sector informal que tiene pocas opciones de crecimiento, pero no solamente eso, es decidir por la vocación comercial y por la educación de la vocación de un Estado. Creo que más allá de si es Jorge López o no
secretario, el turismo ha crecido en Aguascalientes y eso sigue haciendo, y más allá de que haya crecido el turismo, sigue haciendo de la Feria Nacional de San Marcos nuestra mayor obtención de ganancias por ese sector. Entonces, no es el sector informal, es de cómo vamos a aprender a atender y a desarrollar una vocación turística en el sector comercial y de servicios si nos perdemos esas oportunidades. Ahí sin pandemia. Con pandemia es cómo vamos a regresar a la escuela, cómo vamos a regresar a la reactivación económica. Claro. Entonces tenemos que hacerlo. Y si lo vamos a pasar culpando, tiene que ver con la vacunación, Aníbal, si lo vamos a pasar culpando al gobierno, estamos dejando de ver la responsabilidad de los ciudadanos. Entonces, me parece que hay dilemas falsos, planteamientos falsos, en donde, como este de que regresen o no los niños a la escuela. Ok, no lo quieren discutir ahorita, saben que tarde o temprano lo vamos a tener que discutir. Y la variante del COVID nos hace que sea con mayor celeridad. O vamos a mantener esta situación de emergencia. Ok, no quieren que hagan un festival de calaveras por los posibles contagios. Ok, el virus está mutando. ¿Qué hacemos? ¿Cancelamos para siempre cualquier evento? Aquí en Aguascalientes se tomó la determinación de vacunar a los trabajadores del sector automotriz. Eso es lo que critica como Conchas y botellas de agua Eder Guzmán. No ver el panorama mucho más complejo. Lo terrible es que ni ciudadanos, ni sociedad, ni empresarios, ni gobiernos estamos preparados o estamos pensando en una nueva normalidad. Y esa nueva normalidad pasa por cómo reactivar la economía y las medidas de higiene. O sea, tenemos que mantenerlas y la sana distancia. Yo ya no te voy a besar en la boca. Y antes me daba gusto cuando te veía. Pero ahora, por el posible contagio de COVID, aunque estés vacunado, pues yo ya no voy a dar esos atracones. O tenemos que cambiar, de veras. Con el cubrebocas. Con el cubrebocas, sí. Aquí que lo está cambiando nada más, y creo que seguimos el mismo tema, es que ahora saludo de puñito. Sí, es que ya estoy vacunado, ya puedo salir. No, tenemos que cambiar cómo estamos haciendo la... Mira, por ejemplo, es que luego no lo pensamos. Hay inflación, y la inflación se debe en muchos casos por el aumento de precios en algunas cosas, pero explicaba a Arturo Herrera, todavía cuando era secretario de Hacienda, sí, la pandemia hizo que mucha gente invirtiera en cosas que no invertía antes, que era como papelería. Tuvo que comprar computadoras, tuvo que comprar escritorios, tuvo que comprar una silla. Fíjense, ahora los hogares están gastando en cloro, están gastando en gel, entonces eso empezó a aumentar los precios en lo que no, y eso le pega a la inflación. Decir que es por las medidas económicas de Andrés Manuel López Obrador es simplificarlo a una tontería. Y sobre todo es no pensar desde una nueva posición, que es en la que estamos, en cómo tiene que ser la nueva normalidad. Y una responsabilidad ciudadana, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Pues ahí como medios, y yo creo que lo haces en el canal de opinión, es combatir a la gente que en contra del pensamiento científico está utilizando la pandemia para rebelarse contra el enemigo secreto, para evitar la conspiración mundial o la invasión extraterrestre, ¿no? Los movimientos antivacunas, la descalificación de los gobiernos, el de Andrés Manuel, o estatales o municipales, a partir de las jornadas de vacunación, me parece que no va a ningún lado, no veo a dónde abona y nada más nos está confundiendo. Entonces, en esa medida, eh, creo que nuestra obligación es abrirnos a la mayor cantidad de información posible para que se vea cómo nos afecta en lo económico, nos afecta en lo social, nos afecta en lo cultural, y que estamos obligados, ya no es de si queremos, estamos obligados a pensar en una nueva normalidad, ¿sí? No es oponerse porque las escuelas, ese tema del regreso a clases nada más, Aníbal, sí, vamos a ir discutiendo que es un asesino, me parece una estupidez, Martín Orozco, por no querer cancelar el Festival de Calaveras. Bueno, ya se cumplió, ya se vacunó al 70% de la población que pueden. Ahora están las medidas, hay una guardia sanitaria y ahora nos toca a nosotros. ¿O ya no lo hacemos? Sí, ya. ¿Hay algo más que discutir acerca de eso? No, porque lo que estamos haciendo al discutir eso es que no estamos viendo el regreso a clases.
y las condiciones en que están. Y no solamente eso, ahora que tenemos que regresar a clases por la salud mental de los chiquillos, por su derecho a tener una educación también, es en qué condiciones están las escuelas. O sea, no solamente por el periodo en que estuvieron en pandemia, sino cuántas de esas escuelas tienen las condiciones para la nueva realidad que debemos vivir. Que necesitas agua para lavarte las manos, que necesitas aulas con mayor espacio, que necesitas aulas con mejor ventilación y que necesitas y esto me parece en lo que creo que es necesario insistir, en que necesitas un compromiso mayor de la sociedad para con los servicios que le ofrece el gobierno. Y eso baja hasta el nivel municipal, porque es muy fácil para un padre de familia decir, no hay condiciones para que regrese mi chiquillo a la escuela, me las tienes que dar, gobierno. Y entonces el gobierno te va a decir, bueno, ahí está la educación a distancia, me tienes que dar entonces una computadora. No, mejor mete a las escuelas, adáptalas y dales el servicio que merecen. Deben tener agua potable, deben tener conexiones a internet, deben tener las escuelas públicas, porque no se trata de mantener a los niños otra vez esperando a ver qué se le va a ocurrir al gobierno. O sea, no se puede vivir así. Tú mencionabas a los artesanos, pero yo creo que todos tenemos que pensar en que ya cambió nuestra forma de vivir. Son otras las cuentas que tenemos que hacer, otro compromiso. No podemos estar esperando a que sea el gobierno el que nos dé una solución y que esa solución, digamos que es una tontería. O sea, ¿cuál es la otra entonces? No, que no regresan a la escuela, ok, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con las escuelas? ¿Qué hacemos con los chiquillos? No, cancelamos las ferias, ok, ¿y qué hacemos? Porque además, cancelada o no, con la cortina a medias, como se supone que estamos trabajando, sigue habiendo un enorme número de contagios. Y yo sinceramente dudo que alguien con una mínima capacidad de racionamiento pueda ver la mano detrás de algún gobernante diseminando el virus para tener mayores números de contagios, ¿no? O sinceramente veo a alguien de muy mala fe si lo que hace es tomar la cantidad de contagios y muertes para atacar a un gobierno y restarle responsabilidad a los ciudadanos y no permitirnos pensarnos de una manera diferente. Lo vemos todos los días, o sea, nos está pegando a nosotros la pandemia y no va a cambiar de partido político, no sé si me explico. No le va a dar más votos a Morena o menos al PAN o va a hacer revivir al PRI. No va a ganar el Movimiento Ciudadano por comerciales con la pandemia o cualquier otro partido, eso quiero decir. La pandemia nos está cambiando nuestras formas de vivir y no lo estamos pensando. Y ahí me parece sumamente grave el papel que están jugando quienes quieren aprovechar esta pandemia para otros fines que no sea el pensarnos como una sociedad mucho más responsable. Estoy como la rana, René. A veces quisiera pensar que el PAN tiene a Morena de oposición. Luego veo a Eder Guzmán y me arrepiento. Es que, a ver, esas declaraciones de las conchas y el agua es lo mismo de fake que los loquitos que andan diciendo que el gobierno quiere que usemos cubrebocas porque quieren que inhalemos partículas extraterrestres. Nanopartículas. O sea, nanopartículas. Me parece que esta oposición que tenemos, y es lamentable, no se ha dado cuenta que le están dando reflector en todos los medios, porque lo único que están haciendo es ridiculizar a un proyecto nacional que le llaman Cuarta Transformación. Claro. Quien tome en serio a su partido, yo no estoy en Morena, gracias a Dios, pero quien se tome en serio las causas sociales de Morena, no te toma en serio Eder Guzmán, y más con esas declaraciones de las conchas y el agua. Esperamos más criterio, más sensatez, que entiendan de verdad. Miren, Eder Guzmán, mira, no es personal, te lo decimos con todo el aprecio, bueno, no te conocemos, pero suponemos, eres un legislador que representa a quienes hayan votado por ti, entiéndelo. No te están dando espacio porque seas un luchador social, te están dando espacio porque está ridiculizando a tu partido. De verdad, analiza lo que dices de las conchas y el agua. Y no defendemos al gobernador, solamente creemos que estamos en una situación crítica con la economía nacional y local, con la incertidumbre de las personas,
en donde las fake news están al por mayor, y sale un legislador a decir que las conchas el agua y que el gobernador está... Claro, o sea, es algo lamentable. Es Hay lamentable. otro tema que me preocupa y es, en serio, también, y ahora va del otro lado, es la falta de información que hemos recibido en temas económicos y regresando al tema de la pobreza. A ver, ¿cuántas escuelas particulares populares? O sea, porque al parecer en los medios masivos se ha manejado, o sea, escuelas públicas y privadas, pero regularmente se piensa que la escuela privada es el Colegio Marista, la ECA, el Bosques, pero también hay una gran cantidad de escuelas particulares populares que con precios accesibles el niño o la niña pueden tener sus clases en una escuela privada. El tema es que esas escuelas también están desapareciendo. La pandemia les llevó en la disidencia escolar, o sea, de quienes están dando de baja a los niños y niños, pues les llevó en muchos momentos a estar en riesgo ni de pagar nóminas. Y Claro, entonces, esas escuelitas populares, privadas, dependen literal de esta reactivación, de que el gobierno en serio diga, regresense, aunque sea en un sistema híbrido, retomen las clases. Y entonces, festejo mucho que estemos ya subiendo estos temas al debate. Parece que será un programa de una segunda parte, ¿no, maestrísimo Adán? ojalá, ojalá, porque el Porque es último muy dato que difícil. tenía en Aguascalientes, por lo menos, era que los colegios particulares, que ya viste tú el abanico, el 30% habían desaparecido. Y sí, necesitamos pensarlo, o sea, es muy sencillo, de nuevo, decir, pues ahí están las escuelas públicas, sí, y en qué condiciones tenemos las escuelas públicas. No se trata de privilegios, y lo digo de nuevo con a mí el dato que más me interesó, y de nuevo remarco, porque que solamente el 23% de la población de todo el país esté en condiciones de no vulnerabilidad, significa que el otro 77%, todos estos temas que estamos tocando, le afectan. Le afectan porque no es una cuestión aspiracionista, pero si puedes pagar un poquito por otro tipo de educación, y a veces ni siquiera es eso, Aníbal, porque en este discurso de hachazo o este discurso polarizador del presidente es, yo llevo a mi hijo a una escuela de paga, ¿no? A un colegio. Bueno, no es que quiera que tenga otras cosas, a veces puede ser nada más porque trabajamos y la escuela privada, aunque sea que cobre poquito, nos da un horario extendido para los chiquillos, que no te dan las escuelas públicas, ¿no? Ah, entonces ahí cómo lo modificamos. Y entonces señalar que, pues, esta ambición aspiracionista, ¿no? Lo pensaba también, para regresar al primer tema, es qué le dirá Andrés Manuel López Obrador, pero sobre todo los que lo defienden, a un jugador de tenis o de fútbol. Es decir, nada más debe tener un par de zapatos y sus tachones, o al que quiera competir en clavado, nada más debe tener un traje de baño, porque con uno basta, pues entonces esta aspiración a una sociedad mejor no necesariamente pasa por las descalificaciones, o bueno, más bien deja en ridículo las descalificaciones del presidente del aspiracionismo, pero en el caso de la pandemia está cruzando por todos los temas en donde necesariamente tenemos que asumir un mayor compromiso con esta falta, es que no cuento de otra manera, esta falta de responsabilidad para con todos los temas, ¿no? A mí, no sé, es personal, a mí es su desempeño. Pedro Eder Guzmán me parece una vergüenza como político. Si es bueno, si huele bien, o si es simpático y cuenta buenos chistes, no me importa, pero como diputado tampoco me importa que sea de Morena. Como diputado me parece una vergüenza que utilice estos temas para evitar que nosotros pensemos en una mejor rendición de cuentas y en un mejor sistema de participación colectiva en el pensamiento de los problemas y soluciones, ¿no? Ahí sí me queda clarísimo, la pandemia nos está obligando también a pensarlo, como lo señalaste hoy, Aníbal. ¿Estoy defendiendo al gobierno de Martín Orozco? No lo sé. Si fuera el Martín Orozco de Morena y Eder Guzmán dijera semejante estupidez, también lo defendería. O sea,
Si fuera Arturo Ávila, el gobernador también lo diría. O sea, Eder Guzmán, no me importa de qué partido seas, pero estás diciendo tonterías. ¿Por qué? Lo primero, ante las acusaciones, hay que probarlo. Es lo primero, ¿no? Y tender esas nubes de humo, ¿no? Para lograr likes o para lograr opinión o tiempo en pantalla es deleznable. En pocas palabras, apreciable política y político. Mientras usted está perdiendo el tiempo con declaraciones politiqueras, nos estamos muriendo de COVID. La economía está en un punto de quiebre y la gente de verdad tiene una gran cantidad de dudas, no solo sobre el desempeño de sus servidores públicos, sino de lo que va a pasar con tremenda pandemia, porque de verdad el COVID no se ha ido y va a seguir mutando esa cosa. Y lo mejor es que nos pongamos serios y nos creamos que solo a partir de la información adecuada y correcta, esto puede ir para adelante. No se Claro, puede de otra manera. Pues Tazo, claro. como siempre es un gusto que me acompañe. Último tema, nada Dígame, más. por Un favor. estribo, por favor, ¿sí? Ha ocurrido lo impensable y ya explotó el problema de la destitución de José Luis Vargas al frente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es increíble lo que está ocurriendo. Y la semana pasada también Arturo Saldívar, por fin el presidente de la Suprema Corte de Justicia, salió a decir que no va a alargar su periodo. Gracias, qué bueno. No importa si fue un buen, mal momento, ya lo dijo y con eso además aunque él no tiene ninguna obligación, no puede además, ninguna autoridad sobre el tribunal electoral, ya dio la vía en que tienen que solucionar sus problemas el tribunal electoral, que urge, ¿sí? No se trata de si nos cae bien o no nos cae bien el ministro Billetes, como lo llama Felipe Calderón a José Luis Vargas, o si Reyes Rodríguez es panista o lo que sea, no, está calificando la elección, está en duda, y Arturo Saldívar, al salir a decir que no iba a aceptar la ampliación de su mandato por respeto a la Constitución y después opinar sobre el tema del Tribunal Electoral, también ya dio la salida. No le queda más que solicitar su renuncia y dejar paso a otros para que se arreglen los problemas, porque esto va más allá de darle elementos a la Cuarta Transformación o a Andrés Manuel López Obrador, que lo único que ha hecho es aprovechar el tema para decir que todos renuncien, o sea, qué conveniente, y que el Tribunal Electoral se ponga las pilas, ¿no? Y que además lo tiene que hacer ese tribunal, porque es el último el que califica las elecciones. Pueden pasar por el Tribunal Electoral de Aguascalientes, por la Sala de Monterrey, en nuestro caso, por donde está ubicado Aguascalientes, pero el Tribunal Electoral tiene que calificar ya estas elecciones y tenemos que dejarnos de estas tonterías leguyescas, ¿no? De acusaciones absurdas. Si el presidente no tiene el presidente del tribunal no tiene el respaldo de quienes lo eligieron para ser el presidente, pues no lo tiene y se tiene que cambiar, ¿no? Ya se acabó. Entonces en eso estamos y se tiene que resolver pronto, Aníbal. Esta semana tendremos que ver José Luis Vargas, Los Cinco Lobitos, es una historia muy vieja, luego te cuento por qué, pero Fidel Velázquez, que estaba al frente de la CTM, hizo un grupo de 5 lobitos y ellos fueron los que se quedaron con la CTM finalmente. Entonces estos 5 lobitos, que son los magistrados el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 5 se juntaron, Yanino Tabola, no importa, y quisieron destituir al presidente. Y lo hicieron de otra manera. Entonces le pidieron la audiencia a Arturo Saldívar. Arturo Saldívar lo recibió y les dijo que él no se puede meter, ¿sale? Entonces que ya resuelvan su problema. Y después salió a decir esto, uno, que no va a ampliar su mandato, gracias. Y dos, que no se puede meter, pero que le aconseja a José Luis Vargas que si no lo quieren sus compañeros, ya no se meta, ya renuncie. Eso va a dar una salida institucional rápida para que no se metan otros poderes, como el legislativo, Ricardo Monreal hablando hasta por los codos, o el ejecutivo, el presidente de nuevo caricaturizando el papel de los magistrados y esta semana tiene que solucionarse ya y veremos las consecuencias, a ver si no afecta más la elección, ¿no? Ese es el tema que se me quedaba en el tintero y que se tiene que resolver por lo pronto ya hoy. Yo nunca vi el Poder Judicial tan atacado y tan molido, igual que el INE, que en este gobierno que tenemos una exministro como secretaria de gobierno.
Sí. Yo no sé si tenga que ver que Olga Sánchez Cordero estuvo ahí y en la corte hizo buen papel, pero no recuerdo otro sexenio en el que la corte haya sido tan intervenida, tan atacada, que el Supremo Tribunal, la Sala Superior, la Sala Monterrey, que el Poder Judicial sea tan atacado. Eso a mí honestamente me lleva como a la reflexión a eso, a esa conclusión. No, es más, no recuerdo ni siquiera, no sé, ni a Salinas, ni Fox, o sea, nadie más que parece ser que López Obrador. Si fuera Chairo, te diría que no los veías porque estaban bajo el mandato de los poderes fácticos o de los liberales. No, lo estamos notando ahora y hay corrupción, hace aguas por todas partes también, y están otros poderes y otros actores aprovechando estas debilidades en lo que sí es. Por ejemplo, lo que pasó en el Tribunal Electoral te deja ver que la reforma al Poder Judicial es urgente y necesaria. No importa si la mandó, si ya por fin la publicó el presidente, porque es una reforma que está hecha por los propios ministros, ¿no? Que apoya Arturo Saldívar, pero urge para que no pasen estas cosas. Y bueno, si fuera Chairo, te diría, es que nunca había estado así porque no lo veíamos. Y sí, es cierto, estamos viendo cada vez con mayor beneficio los beneficios de la transparencia, con mayor oportunidad los beneficios de la transparencia. Que nunca había sido atacado así, bueno, es que no se había hecho público, pero ahora hay que solucionarlo, o sea, no basta con la exhibición. Y ahí es donde creo que todos deben asumir un papel mucho más responsable, y en especial los ministros, ¿no? O sea, la elección está en sus manos. O sea, de veras que le están jugando a fuercitas, pues no son candidatos de MC que amenazan con bajarse. Ellos sí tienen que cumplir con su encargo. Gran tema para cerrar. Sin duda, eso va a ser la agenda pública, no de esta semana, va a ser de años. O sea, es un tema complicado, hay un mundo de negociaciones ahí. Y, por supuesto, lo invitamos a que comente en la parte de abajo de este video. Ya nuestro equipo de producción nos ha regañado. A ver, algo que pido una disculpa al equipo de producción. Después de que cerremos cada tema, tenemos que invitar a la gente a que comente y a que nos siga. Y entonces hay que invitar, sí, claro, como si esto fuera un youtuber, ¿no? Así como No, sí, y digo, funciona además, ¿no? Amiguitos, no olviden comentar y bienvenidos, y pique la campanita, denle like, porque es el modelo. Entonces, bueno, hay que respetar también lo que nos dice el crew. Pique la campanita de seguir nuestros videos, claro. Síganos, estamos en este canal, es youtube.com/a Opinión Magazine, y nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram como Aguas Opina. Coméntenos, por favor, no nos deja, pero sí nos abona mucho. Digo, quisiéramos que nos pagaran el like, no nos pagan el like, pero sí nos abona bastante. Un favor, su comentario, su réplica, díganos. Eder Guzmán, contéstanos, por favor. No te detengas y quítate la mordaza y coméntales. No somos de Morena, porque ese es pretexto. Yo no soy de Morena. Entonces puedes hablar mal de nosotros. Todo lo que quieras. Coméntalo aquí en la parte de abajo. Bueno, muchas gracias. Y a usted le recordamos que, como siempre, le agradecemos el valioso tiempo de que nos acompañó en este espacio, y le recordamos que en este Aguascalientes Opina nosotros tenemos una cita.